estamos muy bienvenidos. Bueno, estos días hemos estado teniendo de a 2 mensajes cada domingo. Entonces estamos teniendo doble porción por solo una vez. Entonces gracias al Señor por eso, pero sí, tenía en mi corazón hacer esta presentación por todo lo que ha pasado en las noticias esta semana que pasó. Nosotros nos estamos moviendo como Daniel en medio de imperios mundiales, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué quiere comunicarnos el Señor a través de las noticias que vemos por internet o por la televisión o por el periódico? Sí, al mirar sin ayuda de la Biblia, sin mirar la Biblia, mirar lo que está sucediendo, solo tenemos incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá guerra? ¿Seguirá la guerra? ¿Parará la guerra? ¿Habrá paz? A lo menos habrá paz en los imperios que están enfrentados ahora y que a lo mejor ellos paran la guerra y otros empiezan. Este mundo está así. Con razón la Biblia habla de las naciones como el mar, porque nunca está quieto. Cuando hay paz en un sitio, hay turbación en otro. En este mundo nadie de nosotros podrá encontrar paz. A lo mejor por un tiempo ahí no hay tan malas noticias, o las hay, o las malas noticias que hay están muy lejos, pero igual dentro de poco pueden surgir nuevas malas noticias. Perdón. Sí, gracias. Gracias por traer. Ajá. Perdón. Vamos a salir porque estás el autobús. Ok. Entonces, no hay paz duradera. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debemos actuar nosotros? El Señor Jesús nos advirtió en Juan lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 33. Precioso versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, no paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente puede tener paz, suceda lo que suceda. A veces las guerras no son lejos, a veces son en la propia casa. A veces también son en el propio corazón, luchas que hay. Hay aflicción aquí en esta tierra. Pero el Señor dice, en mí tengáis paz. En Él podemos tener paz.
No sé si ustedes han oído esa ilustración de un concurso que hubo de dibujo para dibujar, hacer un dibujo, una ilustración de la palabra paz. Un concursante hizo un dibujo de un lago quieto, tranquilo, donde se veía el reflejo de las montañas que había detrás. Ningún movimiento en el agua. Otro concursante dibujó una tempestad tremenda. Y en medio de una de las rocas un agujero y ahí un pajarito tranquilo. ¿Cuál de los dos refleja mejor la palabra paz? Ganó el pajarito. Porque en medio de la tempestad más grande podía tener paz él. Eso era paz interior. De esa es la paz que el Señor nos regala, la que tenemos en Él. En su momento, pero es en el futuro, tendremos un reinado de paz. El Señor Jesús, cuando Él reine, Él es el príncipe de paz. Ahí habrá paz en esta tierra. Pero mientras tanto, la paz la da a los suyos. La da en el corazón, en lo más íntimo. Allí donde el mundo no puede dar. El mundo no puede dar esa paz. El Señor sí. Y también en su gracia nos regala momentos en nuestras reuniones de paz. Y podemos adorarlo, podemos aprender de Él, estar tranquilos aquí, aunque el mundo está como está. Es su paz. Eso tenemos a su lado. Y eso podemos nosotros tener en medio de este mundo. ¿Ves? Yo había pensado en muchos lugares de la Biblia donde se habla de paz, pero al ver a Daniel ya tenía suficiente y espero que podamos ver varios de estos elementos que hay allí en el libro de Daniel. Vamos a mirar en Daniel 1. Daniel está en el Antiguo Testamento, está después de Salmos, Proverbios, es uno de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Así nos vamos aprendiendo el poema. Daniel 1, versículos 1 al 7. Y veremos allí una descripción muy parecida al mundo en el que estamos viviendo. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá.
A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un gran imperio, poderoso y grande, y a los del pueblo de Dios, minoría. Parecen perdedores, parecen marginados, parecen desprotegidos. Es lo mismo que vemos hoy en día. Todo asusta y nosotros los creyentes como que parecemos una minoría, somos muy pocos, queremos seguir al Señor y todo está en contra de que sigamos al Señor de muchas maneras. El mundo que está gobernado por Satanás quiere atraernos y hasta cambiarnos los nombres y que nos parezcamos a los de ellos. Y como que no podemos hacer nada contra eso. Esa es la situación de todo el libro de Daniel. A causa del pecado de Israel, ellos fueron entregados al cautiverio en manos de reyes, de emperadores gentiles. Y eso dura hasta el día de hoy. Desde aquel momento en adelante, Israel no ha podido ser otra vez la nación grande que fue en tiempos de David y Salomón. Y han tenido que ir en cautiverio, siempre dependiendo de otros, nunca independientes. Aún el día de hoy no son del todo independientes. Hablo del Estado de Israel. Pero lo importante para nosotros es el parecido. Nosotros también parecemos una minoría en medio de este mundo que como que amenaza con absorbernos y hacernos desaparecer. Y en algunos lugares del mundo hasta se han propuesto hacer desaparecer a los creyentes y que no se reúnan. No ha sido posible gracias a que el Señor sostiene a los suyos. Y como leímos de la promesa que nos leyó el hermano Juan Felipe, promesas de Dios, así hay una promesa del Señor para la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia nunca desaparecerá hasta que el Señor la lleve de este mundo. En medio de esta condición en la que estaban Daniel y sus 3 amigos, leemos de Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Quién podía impedirle eso a Daniel? Ni el emperador más poderoso de este mundo. Estoy en medio de un imperio que amenaza con arrasarme, pero yo propongo en mi corazón no contaminarme. Ahí tenemos la primera enseñanza para nosotros en este tiempo. El mundo puede ponerse del color que quiera. Las noticias se pueden poner más oscuras de lo que estuvieron la semana pasada. Yo sigo con el Señor y no me voy a contaminar con lo que hay afuera. No voy a actuar como los de afuera. Por supuesto que ellos van a querer cambiarme de nombre. Van a querer cambiar, que yo cambie de Dios, digamos así. No lo voy a hacer. El Señor honró ese deseo, esa decisión
de Daniel, de no contaminarse con la comida del rey que provenía de la idolatría, quiso mantenerse puro. Era un joven, 15 años por ahí. Es posible para un joven de 15 años y aún uno menor proponerse ser puro en medio de este mundo impuro. Y pues es posible para alguien de 15 años, es posible para alguien de 30, es posible para alguien de 63, para cualquiera de nosotros. Es posible también proponernos en nuestro corazón, no nos vamos a dejar contaminar por todo eso que vemos. Yo me mantengo fiel al Señor. Capítulo 2, versículos 19 al 23. Sabemos que Nabucodonosor soñó un sueño que Dios le dio para revelarle el futuro y lo olvidó. Entonces llamó a sus magos, a sus siervos, y no pudieron adivinar ni el sueño ni la interpretación, hasta cuando llamaron a Daniel. Daniel recibió de parte de Dios la revelación del sueño y de su interpretación en el versículo 19. Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual salió corriendo para decirle al rey. Eso no era lo primero. Lo primero que hizo fue, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué hace? Quita reyes. ¿Y qué más? Pone reyes. La decisión no está ni en el pueblo, ni está en los gobiernos, ni en personas poderosas. Está en Dios. Quita reyes, pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Luego, él va y le dice al rey, le cuenta tanto el sueño como la interpretación, cosa que había quedado comprobado que ninguno más podía hacer. Y en el versículo 47 del capítulo 2, el rey, ese que asustaba nada más con su presencia, habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuántas cosas aprendemos aquí? Primero, que Daniel se había propuesto en su corazón no contaminarse, ser fiel a Dios a pesar de lo que había afuera. Entonces el Señor le revela sus pensamientos. Eso mismo ocurre hoy. Una persona que recibe al Señor Jesús en su corazón es un creyente. El Señor le perdona sus pecados porque esa persona se arrepintió, esa persona le entregó su vida al Señor. Entonces empieza desde ahí una nueva vida que va creciendo. Y conforme se decide a dar pasos de fe, de obediencia al Señor, el Señor le da más, le revela más cosas de su palabra. Eso hizo Daniel.
Y como el pajarito aquel que podía estar tranquilo en medio de la tormenta, había de parte del rey amenaza de muerte. Estaba todo el carácter ese fuerte que tenía Nabucodonosor, que era terrible. Pero él podía tener paz. Y en los primeros versículos que leímos del capítulo 2, cuando el Señor le reveló el sueño y la interpretación a Daniel, él alabó a Dios. Como si todo estuviera tranquilo, como si no hubiera decretos de muerte que pesaban sobre él y los demás sabios de Babilonia. Como si todo fuera muy bien en Jerusalén. Alabó al Señor con unas palabras tan hermosas que hay que leerlas muchas veces para llegar como a disfrutarlas. Y Daniel se da cuenta de que aunque él está en cautiverio, aunque él está bajo un imperio gentil, es Dios el que tiene el gobierno sobre todo. Y nos lo revela a nosotros. Él quita y pone reyes. Nuestra confianza no está en tal o cual rey que dentro de 20 años ya no existirá, sino en un Dios eterno que no pasará, que no cambia, que tal como Él ha dicho en su palabra, así sigue siendo siempre. Y a causa de su comunión con el Señor, de la comunión del Señor que tuvo Daniel, pudo recibir del Señor más revelación, más de su palabra, más de sus pensamientos sobre este mundo, y pudo darle testimonio a este rey, de tal manera que ese rey tuvo que reconocer que hay un Dios altísimo. En el tiempo del cautiverio, ese es un nombre muy común de Dios. No el Dios alto y sublime, sino el Dios altísimo, por encima de todo. Y Él sigue siendo hoy el Dios altísimo, cuyo trono está por encima de cualquier otro trono. Y dichosos todos los que de nosotros hemos confiado en ese gran Dios y hemos confiado en su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser salvos, para tener perdón y vida eterna, porque lo que Él ha prometido así es. En el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor dijo, para que en mí tengáis paz. Paz en medio de este mundo donde hay aflicción. Una persona, un creyente fiel en este mundo de hoy, también puede despertar, aún en los que no se convierten, inquietud por el Dios verdadero. Es decir, nosotros somos llamados a ser Danieles el día de hoy. Pero no solamente Daniel fue fiel, también sus 3 amigos, que también se resistieron a ser absorbidos por el mundo y conservaron sus nombres de Israel, nombres que honran a Dios, que hablan de Dios. Versículo 28. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey
y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Segundo golpe fuerte que recibe Nabucodonosor, un emperador poderoso y con mucha autoridad y que hablaba muy tajantemente y no se le podía contradecir. Como hubo 3 que no se doblegaron ante la gran estatua que él edificó, preparó un horno de fuego y de la ira que tenía lo hizo preparar 7 veces más caliente que lo que había dicho inicialmente. Y ellos se pararon firmes y le dijeron, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar a tu imagen. Al lago de fuego. No, al lago de fuego no. Al horno de fuego. Y allí lo único que se quemaron fueron los lazos que ataban a los 3 amigos de Daniel. Entonces, Nabucodonosor vio eso y además vio que había puesto a 3 personas adentro del horno de fuego y había 4. Y el 4 era diferente. El Señor Jesús con los suyos en la prueba más dura, con aquellos que eligieron en medio de un mundo malo, idólatra, que quería atraparlos y absorberlos y que hicieran lo mismo. Se resistieron y el Señor estuvo con los suyos. Y fue Nabucodonosor el que tuvo que reconocer que hay un Dios más grande que él. Y entonces dice estas palabras: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Este es la clase de creyentes que necesitamos hoy, que el mundo necesita hoy, que viven de tal manera con el Señor que es innegable para los que están afuera, aún para los que se resisten a ver la realidad. Y tienen que reconocer, ellos tienen algo que yo no tengo. Tienen un Dios, así no es mi Dios. Nabucodonosor llegó poco a poco a conocer a ese Dios personalmente, pero fue a través de estos judíos fieles. Y las personas de fuera en nuestro entorno donde nosotros estamos hoy llegarán a conocer al poderoso y gran Dios y al poderoso y gran Salvador que nosotros tenemos a través de nosotros. Es la única Biblia que leen muchos de ellos, los creyentes. Pero es posible en medio de este mundo vencer de esta manera, vivir de esta manera victoriosa. Capítulo 4. Aquí ya está la conversión, digamos así, de Nabucodonosor, una persona muy dura. Pero dice en el capítulo 4, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya no solo con Daniel, ya no solo con los amigos de Daniel, conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación.
Esas palabras, algo así, pronunció David en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 o 30. Pero ahora es un rey gentil que tiene que reconocer eso. Alguien que no había tenido contacto con la palabra de Dios, lo tiene que reconocer. ¿Y por qué lo pudo reconocer? Gracias a la fidelidad de Daniel y de sus 3 amigos. Capítulo 4, pero versículo 25. Está hablando Daniel interpretando una visión que había tenido Nabucodonosor. Y dice, entre otras cosas, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El Altísimo. El día de hoy, el Dios al que nosotros adoramos es también el Dios Altísimo. Si hay gente poderosa, si hay naciones poderosas, Él es poderosísimo. Él es mayor que el mayor imperio actual de este mundo. Y dichosos los gobernantes que pueden llegar a esta convicción y someter su vida delante del Dios Altísimo. Mientras no ocurra esa humillación delante del Dios Altísimo, solo se perjudica a sí mismo, una persona y un gobernante o quien sea. Nabucodonosor, a pesar de toda su imponencia, a causa de los creyentes que conoció, también se humilló. Y no solamente a través de los creyentes que conoció, sino porque el Señor mismo obró en su corazón. Y eso también puede pasar hoy en día. El Señor nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Así que puede pasar hoy en día que el Señor toque el corazón de un gobernante para que se humille delante de su presencia. Versículo 34, ya fue el cumplimiento de la visión. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de las tierras son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. En el capítulo 1 vimos a un rey poderosísimo y a 4 muchachitos pobrecitos, esclavos. El gran Nabucodonosor se enfrentó con estos 4 muchachitos. ¿Quién ganó?
¿Los cuatro se doblegaron ante el rey y ante la imagen que él hizo? No. Antes muertos. Antes quemados. Y el Señor usó a estos cuatro débiles, marginados, esclavos, menospreciados, para vencer al rey más poderoso que existió en aquel momento. Eso es lo que puede pasar hoy. Porque no solamente hay reyes en el gobierno, también hay personas que se creen reyes. A mí nadie me manda. Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Aquí mando yo. ¿Sí? Hay un Dios por encima de todos los hombres. Y el Señor puede usarnos el día de hoy para llevar a un Saulo a sus pies, con todo y lo tremendo que era él, inclusive a un rey, a un presidente de gobierno, a un alcalde. El Señor puede usarnos. Y yo creo que por eso está puesto el libro de Daniel con estas enseñanzas, también para que nosotros alcemos nuestros ojos cuando escuchemos esas noticias que nos inquietan. O que alcemos nuestros ojos no necesariamente cuando hay guerra lejos o fuera de nosotros, sino cuando de pronto en la casa hay ese tipo de guerras. O en mi propio corazón hay ese tipo de guerras. Hay un Dios altísimo, grande, a quien puedo acudir en todo momento. Y Él puede resolver la situación más furibunda, la tormenta más grande que yo vea, que pueda experimentar. Capítulo 6, versículo 26. Otro rey, poderoso. Que por una trama que le hicieron sus gobernadores, echaron a Daniel, ya bastante mayor, en el foso de los leones. Los leones no abrieron su boca para hacerle ningún daño. Guardaron el apetito tan grande que tenía para cuando echaron en el foso a los enemigos de Daniel. Ahí sí, ni llegaron al suelo. Daniel 6, versículo 26, dice Darío, un rey que hubo después de Nabucodonosor: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Impresiona que Daniel se conservó fiel al Señor desde su juventud hasta su vejez, hasta que murió, en un ambiente muy difícil. El Señor le reveló muchas cosas a Daniel. Su libro es corto, solo 12 capítulos, pero es llamado un profeta mayor, debido a la grandeza de las revelaciones que recibió. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dios, eso dijo Daniel, le entregó a Nabucodonosor el imperio de Babilonia. Le entregó después a Darío otro imperio. El mismo Dios, que es el que decide las cosas, también señaló a alguien que tendrá dominio eterno, semejante a hijo del hombre, como un hijo de hombre. El hijo del hombre que recibe el reino para siempre es el Señor Jesús. Por todo el libro de Daniel brilla el Señor Jesús como el Rey que Dios ha establecido para que tenga un dominio eterno. El mismo Señor en el que nosotros hemos confiado como Salvador, el mismo Señor que derramó en la cruz su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, es el mismo que gobernará sobre todo, con vara de hierro, sin corrupción, cero corrupción, cero caprichos. En ese reino se hará la voluntad de Dios. No es como hoy en día. Dios ha establecido que así sea y así será. Pero antes de que ocurriera eso, era necesario Daniel 9, versículo 24. Y pongamos mucho cuidado a estos versículos. 70 semanas, dice el Señor a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, que dura, y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al Santo de los Santos. Aquel que le fue entregado en el capítulo 7 el reino eterno. Aquí se dice que será ungido como el Santo de los Santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ¿qué pasará? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí es lo que nos interesa de este versículo. El Señor Jesús va a reinar. Antes de que ocurriera la cruz, Daniel escribió, antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, estaba ya determinado quién sería el Rey universal, el Señor Jesús. Pero antes de que sea Él ungido como el Santo de los Santos, como el príncipe, como el Rey, el soberano de los reyes de la tierra, era necesaria la cruz. Se quitará la vida al Mesías. Al reino el Señor Jesús llegará, pero habiendo pasado por la cruz. ¿Y por qué tuvo que pasar por la cruz?
por amor a cada uno de nosotros. Si no hubiera Él pasado por la cruz, sino que hubiera ido directo al reino, sí, estaríamos sometidos a Él, pero en nuestros pecados. Era necesario que su sangre corriera, que Él muriera, que Él fuera desamparado por Dios, para que todos los que estamos aquí pudiéramos ser salvos. Ya solo depende de cada uno de nosotros si acepta o no esa obra que el Señor Jesús hizo. Pero su parte está hecha y está hecha en perfección. El gran Rey, el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló para darnos salvación. Terrible cosa rechazar ese único medio que Dios da de salvación. El Señor reinará de todas maneras y estamos esperando que esto ocurra en cualquier momento. Primero que nos lleve y luego que Él venga a establecer su reino. Pero nosotros estamos, los creyentes, estamos del lado de Él, del que reinará al final, del vencedor final. Y yo creo que la invitación del Señor de hoy para todos es rendirle nuestra voluntad a Él, entregarnos en sus manos y rogar por su salvación y su perdón. Y los que ya la tenemos, porque ya le dijimos al Señor Jesús que sí, portarnos fieles, decidir en nuestro corazón fidelidad al Señor hasta el final. Póngase este mundo como se ponga, gobiérnelo quien lo gobierne. Eso nos ayudará para ganar a otros, es decir, para mostrarles a otros la grandeza de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Pues que el Señor nos ayude a brillar de esta manera en este mundo de hoy.